Un matón se atrevió a abofetear a Ronda Rousey en la piscina, sin sospechar siquiera que era campeona de la UFC. Pensó que todo el mundo se reiría, pero al cabo de unos segundos se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol de la mañana apenas comenzaba a elevarse en el cielo cuando Ronda giró el volante y condujo su coche hacia el amplio estacionamiento del parque acuático. El aire estaba impregnado de un calor suave que ya prometía transformarse en un día abrasador, de esos en los que la sombra de un árbol parece un refugio y la frescura del agua se convierte en un paraíso. Los enormes carteles ondeaban sobre las puertas principales con colores llamativos, y desde el interior se escuchaban ya los ecos del bullicio de familias que habían llegado antes que ellas. Aquella no era una arena iluminada por reflectores, ni un octágono rodeado de gritos ansiosos de una multitud. Era un lugar diseñado para las risas infantiles, para la despreocupación, para los recuerdos luminosos que marcan la infancia. En el asiento trasero, Laquella no podía contener su emoción. Pegaba las manos al cristal de la ventanilla como si quisiera atravesarlo para tocar los toboganes que se alzaban tras la cerca. Sus ojitos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro escondido, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una urgencia alegre, propia de quien siente que el tiempo no avanza lo suficientemente rápido. Ronda, al mirarla a través del espejo retrovisor, sintió que el corazón se le ablandaba. Esa sonrisa, esa energía inagotable, valían más que todos los cinturones de campeonato que alguna vez colgaron de sus hombros. Ese día, ella no era la luchadora imbatible, ni la figura pública perseguida por cámaras. Era, por encima de todo, una madre que había prometido regalarle a su hija momentos de felicidad sencilla, de esos que llenan la memoria de luz. Aparcó bajo la sombra solitaria de un árbol, y mientras apagaba el motor, un recuerdo fugaz atravesó su mente. Su propia infancia, marcada no por tardes de juegos en el agua, sino por jornadas de entrenamientos interminables, por la disciplina severa de entrenadores que exigían más de lo que a veces parecía humano. No había habido tiempo para parques ni helados, ni tampoco para los pequeños lujos de una niñez despreocupada. Quizás por eso ahora se esforzaba tanto en darle a su hija lo que ella no tuvo. En ese contraste residía la misión silenciosa que guiaba cada uno de sus actos como madre. Abrió la cajuela y sacó las toallas dobladas, el protector solar y una pequeña nevera portátil con bebidas frías. Laquella saltó del coche como un resorte, incapaz de contener la emoción. Ronda se rió suavemente al verla correr unos pasos hacia adelante y luego volver para tomarle la mano. Juntas caminaron hacia la entrada, donde una multitud de familias esperaba su turno para mostrar las entradas o recibir las pulseras de acceso. El aire estaba impregnado de una mezcla de aromas familiares: cloro, crema solar, algodón de azúcar y las inevitables frituras de los puestos cercanos. La combinación resultaba curiosamente acogedora, un recordatorio de que aquel día no pertenecía al mundo del combate, sino al de la vida común. Tras pasar el control de acceso, se encontraron con un paisaje vibrante. El césped recién cortado rodeaba las piscinas. Los altavoces reproducían música pop veraniega y los gritos de niños al lanzarse por los toboganes se mezclaban con el silbido ocasional de los socorristas. Ronda eligió un sitio en una zona verde, no muy lejos de la piscina principal, pero lo suficientemente apartado para tener un poco de intimidad. Extendió las toallas mientras su hija la ayudaba a sacar los objetos de la bolsa. Aunque más que ayudar, parecía querer acabar rápido para poder correr hacia el agua. Ronda abrió el protector solar y llamó a la niña, que protestó con una carcajada mientras su madre le embadurnaba los hombros y la espalda con movimientos cuidadosos. La pequeña se retorcía y reía, como si el gesto protector fuera una travesura. Para cualquier observador, aquello no tendría nada de extraordinario, pero para Ronda era un tesoro. Cada risa de su hija era más valiosa que cualquier medalla, cada gesto cotidiano más significativo que los aplausos de una multitud. Laquella no tardó en correr hacia la piscina infantil, donde se subió a un pequeño tobogán de plástico y se lanzó con un grito triunfante. El agua salpicó a su alrededor y ella emergió con el cabello pegado al rostro, riendo sin parar. Ronda la observaba con orgullo, aplaudiendo suavemente,
como si esa pequeña hazaña fuera digna de un campeonato mundial. Su mirada se detuvo unos segundos más de lo habitual, como grabando la escena en lo más profundo de su memoria. No podía evitar pensar en cómo esas pequeñas victorias, esas carcajadas, eran las que un día su hija recordaría cuando pensara en lo que significaba tener una infancia feliz. El calor aumentaba, pero el agua cristalina invitaba a refrescarse. Cuando la niña corrió hacia ella empapada, Rhonda se levantó y juntas caminaron hacia el río lento. Allí, flotando en aros de colores, dejaron que la corriente artificial las llevara lentamente. La que ella señalaba a otros niños que giraban y chapoteaban, mientras se aferraba al brazo de su madre, con la seguridad de quien sabe que nada malo puede suceder mientras esa mano la sostenga. Para Rhonda, el murmullo constante del agua y las risas ajenas eran como un bálsamo que desarmaba las tensiones acumuladas. Durante un momento, logró sentirse ligera, casi ingrávida, liberada de los rigores de los entrenamientos y de la presión constante que había definido gran parte de su vida. Pero incluso en medio de esa calma, los instintos nunca desaparecían del todo. Su oído, entrenado para detectar hasta el más mínimo cambio en el entorno, captó un tono diferente en el aire, un grupo de voces masculinas, más estridentes que las demás, que parecían competir entre sí para ser las más escandalosas. Giró apenas la cabeza y los vio a lo lejos, reunidos cerca de la orilla de otra piscina. Eran jóvenes, musculosos pero desproporcionados, con esa manera de moverse que buscaba llamar la atención. Uno en particular destacaba entre ellos, tatuajes trepando por sus brazos y hombros, postura de quien se cree dueño del lugar. Rhonda apartó la vista de inmediato. No estaba allí para fijarse en hombres como esos. Estaba allí por su hija, por un día que debía quedar intacto. Cerró los ojos unos segundos. Volvió a escuchar la risa de aquella y dejó que ese sonido la envolviera como un escudo. No permitiría que nada ensombreciera aquella jornada. Sin embargo, la sensación de alerta quedó instalada en su pecho, como una campana silenciosa que todavía no sonaba, pero que estaba preparada para hacerlo en cualquier momento. Cuando el sol alcanzó su punto más alto y las sombras se acortaron en el cemento caliente, madre e hija decidieron probar los toboganes más altos. La fila era larga, llena de familias con niños que saltaban de impaciencia. Rhonda mantenía su mano en el hombro de aquella, mientras la niña le señalaba con entusiasmo el más empinado de todos. El calor del metal en las escaleras, el brillo del agua en el aire y la impaciencia de los niños se mezclaban en un ambiente vibrante. Por un instante, todo era como debía ser. Una madre acompañando a su hija en una aventura inocente, un recuerdo feliz en construcción. Sin embargo, en la multitud, aquellas risas ásperas resonaban de nuevo, más cercanas esta vez. El grupo de jóvenes avanzaba también hacia los toboganes, y aunque Rhonda no los miraba directamente, podía sentir su presencia como un cambio en el aire, una sombra que comenzaba a alargarse sobre su día de luz. Sonrió de todas formas, inclinándose hacia su hija para escucharla, mientras hablaba sin parar de cuál sería la bajada más rápida, y asintió como si nada perturbara la calma. Por dentro, sin embargo, sabía que el equilibrio de aquel día empezaba a inclinarse. El murmullo del parque continuaba igual. Niños gritando, música flotando en el aire, agua golpeando contra los bordes de las piscinas. Nada parecía distinto. Pero en el interior de Rhonda, la lucha había comenzado. Una lucha silenciosa, de instinto contra voluntad, de protección contra paciencia. Y aunque sonriera, aunque aparentara despreocupación, sabía que la prueba verdadera estaba apenas asomando en el horizonte de aquella tarde interminable. La fila del tobogán avanzaba lentamente, como un río de cuerpos impacientes que subía y bajaba con cada movimiento del turno. Los niños saltaban de un pie al otro, sujetando flotadores o agarrados a las manos sudorosas de sus padres. El sol caía con fuerza, el calor del cemento ascendía en ondas visibles, y los socorristas silbaban de tanto en tanto para llamar la atención de algún chiquillo demasiado inquieto. Rhonda mantenía la calma, con la palma sobre el hombro de su hija, mientras escuchaba cómo la niña describía con detalle cuál de las rampas parecía más emocionante. La sonrisa en su rostro era genuina, pero por dentro había una tensión que comenzaba a tejerse con hilos cada vez más visibles.
No hacía falta mirar hacia atrás para saber que aquel grupo de hombres estaba cerca. Se percibía en el aire, en las ráfagas de carcajadas demasiado fuertes que se imponían sobre la algarabía general, en el tono agudo de voces que buscaban más ser escuchadas que compartir diversión. Era el mismo sonido que había atrapado su atención en el río lento, ahora más próximo, más difícil de ignorar. Uno de los hombres, el más ruidoso, dejó escapar un comentario a media voz, aunque con la suficiente fuerza como para que todos alrededor lo escucharan. Hablaba con esa entonación que no busca diálogo, sino espectáculo. La entonación de quien convierte cualquier palabra en una función. Las madres que estaban en la fila fingieron no oír, bajaron la vista hacia sus hijos y apretaron con más fuerza las manos pequeñas. Un par de padres intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno dijo nada. El silencio de los demás se convirtió en un telón que permitía a los hombres seguir con su farsa sin resistencia. Rhonda siguió mirando al frente, con la vista fija en los escalones metálicos que brillaban bajo el sol, mientras su hija señalaba el tobogán azul y afirmaba que ese debía ser el primero. La voz de la niña era el ancla que la mantenía centrada, el sonido puro que amortiguaba la insolencia de aquellos desconocidos. El líder del grupo, tatuado en brazos y hombros, dio un paso hacia adelante. Su manera de moverse no era casual. Avanzaba con la seguridad de quien está convencido de que el espacio público le pertenece. Sus compañeros lo animaban con palmadas en la espalda y risas forzadas que pretendían sonar naturales, pero que en realidad revelaban complicidad. En su rostro había una sonrisa torcida, y sus ojos se posaron en Rhonda con descaro. Ella lo sintió antes de verlo. Esa mirada invasiva, la misma que en tantas ocasiones había percibido en bares o gimnasios, cuando hombres arrogantes creían que bastaba con su presencia para imponer respeto. Esa vez, sin embargo, no estaba sola frente a un rival en un cuadrilátero. Esa vez su hija estaba a su lado, pequeña y vulnerable, observando sin comprender del todo lo que ocurría. El hombre lanzó otra frase, esta vez más clara, acompañada de una carcajada que estalló en eco entre sus amigos. La provocación estaba servida. Algunos niños giraron la cabeza, curiosos por la interrupción, y sus padres rápidamente los distrajeron, señalando hacia arriba, hacia los toboganes. El mundo alrededor parecía querer continuar como si nada pasara, como si la burbuja de un día familiar pudiera resistir el veneno de aquellas palabras. Rhonda respiró hondo, contando mentalmente hasta 5. Había aprendido a dominar impulsos más peligrosos que este, a controlar su reacción bajo la presión de miles de ojos en una pelea. Aquello no era diferente en esencia, aunque la falta de reglas lo hacía más traicionero. Cada segundo de silencio era una victoria de paciencia, pero también una cuenta regresiva hacia un límite inevitable. Avanzaron algunos pasos en la fila. El sudor perlaba la frente de los niños. El olor a cloro se mezclaba con el dulzor de los helados que goteaban en manos torpes. Rhonda se agachó para limpiar el rostro de su hija con la esquina de la toalla, sonriendo con dulzura. La niña no percibía el torbellino de tensiones a su alrededor. Para ella, el parque era aún un mundo de agua y sol. Rhonda quiso creer que podía mantenerlo así, al menos por un tiempo más, pero las risas detrás de ella se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que uno de los hombres lanzó un comentario más directo, burlándose de su seriedad, insinuando que nadie iba a divertirse a su lado. Su tono resumaba esa falsa confianza que solo los cobardes en manada saben cultivar. El grupo ocupaba cada vez más espacio, acercándose demasiado, como si buscaran intimidar no solo con palabras, sino con la mera proximidad de sus cuerpos. Un padre que estaba con sus hijos decidió cambiar de fila discretamente, llevándose a su familia lejos de aquella tensión. El vacío que dejaron se llenó de inmediato con los hombres, que se acomodaron riendo. La cobardía del entorno dolía más que los comentarios. Rhonda no los juzgaba en silencio, pero en su interior reconocía con claridad la diferencia entre su propio mundo y el de la mayoría de las personas. Ella estaba hecha para enfrentarse, entrenada para no retroceder. Los demás, en cambio, buscaban siempre la comodidad de no mirar, de no oír. Y en esa diferencia se encontraba la soledad de quien sabe que tarde o temprano
tendrá que sostenerse a sí mismo. Aquella la jaló del brazo, entusiasmada al ver que quedaban pocos pasos para llegar a las escaleras del tobogán. Su risa era fresca, ajena al veneno que se gestaba detrás. Ronda se inclinó y la abrazó un instante, como si ese gesto sencillo pudiera blindarla contra lo que se avecinaba. Después se incorporó de nuevo, y al hacerlo, notó el roce deliberado del hombro del hombre tatuado contra el suyo. Fue apenas un contacto, pero no accidental. Su sonrisa de satisfacción lo confirmó. No necesitó mirarlo para saberlo. El mensaje era claro. La provocación había escalado de nivel. La tensión se coló por la espalda de Ronda como una corriente fría, pero su rostro permaneció sereno. Sostuvo con firmeza la mano de su hija y dio un paso al frente, arrastrando con ella la calma de alguien que sabe resistir. El aire, sin embargo, parecía diferente ahora. Cada risa de aquel grupo resonaba más fuerte que las demás. Cada palabra estaba cargada de un filo oculto. El parque, en apariencia idéntico, había cambiado para Ronda. Ya no era solo un lugar de diversión. Se había convertido en un escenario donde la sombra de la amenaza se extendía lentamente. Ella sabía reconocer las señales. Había visto esa dinámica cientos de veces. Hombres que confundían la falta de reacción con debilidad, que se crecían en la medida en que el silencio se prolongaba. Sabía también que el momento decisivo siempre llegaba, que tarde o temprano uno de ellos cruzaría la línea. Y aunque todavía no había llegado, la campana interna de alerta ya había comenzado a sonar. Cuando por fin alcanzaron los escalones metálicos, Ronda sintió el calor quemarle los pies descalzos. El sonido del agua que caía desde los toboganes acompañaba el ascenso como una música de fondo, mientras la fila se comprimía en aquel espacio estrecho. Aquella subía feliz, agarrándose de los pasamanos, impaciente por lanzarse. Detrás de ellas, los hombres subían también, y el eco de sus comentarios parecía retumbar en la estructura metálica. El mundo del parque seguía con su curso normal, pero para Ronda todo había cambiado. Cada paso hacia arriba era también un paso hacia un desafío inevitable. No giró la cabeza ni les dirigió palabra alguna. Sabía que ignorarlos los enfurecía más que cualquier respuesta, y esa era, por ahora, su estrategia. Pero en su interior, como un fuego contenido, se acumulaba la certeza de que el día ya no sería el que había imaginado. Su promesa de un recuerdo luminoso para su hija estaba en riesgo, y la sombra de aquellos hombres se había filtrado en un lugar que había querido mantener puro. No había golpeado aún, no había levantado la voz, pero el combate había comenzado, silencioso y despiadado, mucho antes de que nadie lo reconociera. El ascenso por la estructura metálica del tobogán había dejado tras de sí un aire enrarecido, como si las risas de aquel grupo hubieran contaminado la atmósfera. Ronda había logrado mantener el silencio, sosteniendo la mano de su hija con firmeza, transmitiéndole una calma que en realidad era fruto de un esfuerzo titánico por contener la tensión que ya se acumulaba en su interior. Cuando por fin bajaron por la rampa y se reunieron al pie del tobogán, la niña salió del agua con los ojos chispeantes de emoción, sacudiéndose el cabello empapado y gritando que quería repetir. Ronda sonrió, la envolvió con una toalla y asintió, como si todo en aquel día siguiera siendo perfecto. Pero detrás de ellas, las voces volvieron a escucharse, más cercanas, más confiadas. Habían pasado de la observación a la intrusión, y eso lo sabía por experiencia, solo podía escalar. Decidieron avanzar hacia otro de los toboganes, uno más alto, con una fila todavía más larga. El calor del cemento en las plantas de los pies se mezclaba con el olor intenso a cloro y el dulzor del algodón de azúcar que algún niño sostenía con torpeza. El ambiente era el mismo para todos, pero para Ronda había cambiado por completo. Cada carcajada a su espalda era como un golpe seco. Cada palabra lanzada en tono burlón era una provocación directa. Y lo peor de todo era la reacción del resto. Padres y madres que escuchaban, que entendían lo que ocurría, pero que preferían fingir distracción, mirar hacia otro lado, mantener el silencio cómplice que tantas veces ella había visto en otros contextos, en otros lugares donde la injusticia encontraba terreno fértil precisamente en la pasividad de los testigos. El hombre tatuado, líder indiscutible del grupo, parecía disfrutar de aquel juego.
Hablaba en voz alta, lanzando comentarios sobre la seriedad de Ronda, sobre lo poco que se divertía, como si su objetivo fuera arrancar risas a costa de ella. Sus amigos lo acompañaban con carcajadas exageradas, como si fueran marionetas atadas a los hilos de su ego. Ronda los ignoraba con maestría, manteniendo la vista fija en su hija, respondiendo a cada pregunta de la niña con un tono alegre y cálido, como si no existiera nada más allá de esa pequeña burbuja de complicidad entre madre e hija. Pero por dentro, la lucha era real. Cada segundo de silencio era un combate distinto, una resistencia que la desgastaba más que cualquier enfrentamiento físico. La fila avanzaba lentamente, y con cada paso que daban, los hombres parecían acercarse más, no solo con sus cuerpos, sino con su presencia invasiva. El espacio personal se reducía, y Ronda lo notaba. Un hombro que rozaba el suyo demasiado tiempo, un susurro deliberado que llegaba a su oído, un comentario disfrazado de broma que pretendía ser gracioso pero que no era más que una ofensa. Cada gesto estaba cargado de intencionalidad. No era un accidente, era un plan premeditado para incomodar, para forzarla a reaccionar. Y lo sabían, porque hombres como esos se alimentaban de la incomodidad de los demás, de la risa que generaban entre quienes carecían de la valentía para enfrentarlos. La aquella, ajena a todo, seguía saltando de un pie al otro, impaciente por lanzarse de nuevo. Sus ojos estaban puestos en las rampas que se elevaban como serpientes de colores, y su risa llenaba el aire alrededor de ellas. Para ella todo seguía siendo un juego, una aventura inolvidable. Ronda se aferraba a esa risa como a un ancla, consciente de que lo que estaba en juego no era solo su propia dignidad, sino la manera en que su hija recordaría aquel día. No podía permitir que el veneno de esos hombres contaminara la memoria de la niña, y sin embargo, sabía que el límite se acercaba, que la paciencia no era infinita, que cada ofensa que ignoraba solo alentaba a que la siguiente fuera más grave. Un padre que estaba delante en la fila giró la cabeza un instante, con gesto de incomodidad, cuando uno de los hombres lanzó una carcajada particularmente fuerte. Por un momento pareció que iba a decir algo, que iba a intervenir, pero en cuestión de segundos bajó la mirada hacia sus hijos y se limitó a avanzar, como si nada hubiera ocurrido. Esa pequeña cobardía, ese gesto tan común de preferir la indiferencia al enfrentamiento, se le quedó grabado a Ronda como un recordatorio de lo sola que estaba en aquella lucha silenciosa. No importaba cuántas personas hubiera alrededor, el peso de la defensa recaía únicamente sobre ella. No solo la defensa de sí misma, sino la de su hija, la de su ejemplo como madre. El hombre tatuado volvió a hablar, esta vez más cerca, más bajo, como si quisiera que las palabras fueran solo para ella, aunque todos pudieran escucharlas. Era un comentario cargado de insinuaciones, de esas frases que no buscan diálogo, sino dejar una marca de humillación. Sus amigos se doblaron de risa, como si acabaran de presenciar el chiste más ingenioso del mundo. El sonido les retumbó a todos alrededor, y aunque nadie lo admitiera, muchos lo escucharon con incomodidad. Algunos miraron a Ronda, esperando tal vez una reacción, un estallido. Pero ella siguió firme, con el rostro sereno, respondiendo a su hija sobre cuál de los toboganes parecía más rápido. Esa calma era su mejor arma, aunque por dentro la tensión creciera como una cuerda que se tensa más y más, esperando el instante en que inevitablemente se rompa. Cuando finalmente llegaron al inicio de la escalera, el calor del metal abrazaba la planta de los pies y el aire estaba impregnado de humedad. Los niños delante de ellas reían nerviosos, ansiosos por lanzarse. La aquella se aferraba a la barandilla, tirando de su madre para avanzar más rápido. Detrás, las risas continuaban, y las palabras se volvían más directas, más crudas. El hombre tatuado parecía perder la paciencia con el silencio de Ronda, y esa impaciencia era peligrosa, porque el silencio, cuando se enfrenta a hombres como él, no se interpreta como dignidad, sino como debilidad, y los débiles, en su lógica torcida, estaban para ser dominados. Ronda lo sabía. Había entrenado con hombres que la habían subestimado. Había luchado contra rivales que creían que su resistencia era un signo de inferioridad. Siempre habían estado equivocados.
Pero aquella no era una pelea programada ni un combate reglamentado. Era una situación cotidiana, un día cualquiera que debía haber sido solo para su hija. Y esa diferencia lo hacía aún más peligroso, porque lo que estaba en juego no era un cinturón, no era un récord, sino la mirada de una niña que observaba, que aprendía, que absorbía cada gesto de su madre como una lección para el futuro. La fila avanzó unos pasos más, y el grupo de hombres se apretó detrás de ellas, tan cerca que era imposible no sentir el calor de sus cuerpos. Uno de ellos susurró algo que provocó carcajadas en el resto, y aunque Ronda no alcanzó a oírlo del todo, el tono fue suficiente para entender la intención. Sus manos se cerraron con fuerza sobre los hombros de su hija, no en un gesto brusco, sino protector. La niña la miró sorprendida, sin entender el cambio, pero enseguida volvió a sonreír al ver la cima de la escalera cada vez más cerca. Para ella todo seguía siendo diversión. Para Ronda, en cambio, cada paso hacia arriba era un recordatorio de que el enfrentamiento se aproximaba, que la cuerda estaba a punto de romperse. Y aunque todavía quedaba un pequeño margen de paciencia, sabía que la prueba apenas estaba comenzando. El ascenso por las escaleras metálicas hacia el siguiente tobogán se convirtió en un trayecto interminable. Cada peldaño abrazaba las plantas de los pies y la estructura vibraba con los pasos apresurados de los niños que subían sin parar. El aire se volvía más denso a medida que ascendían, impregnado de humedad y del olor a cloro que parecía flotar en cada respiro. Laquella subía delante de su madre, aferrándose con fuerza a la barandilla y avanzando con un entusiasmo imparable. Su risa, limpia y contagiosa, se elevaba sobre el ruido circundante y servía de contrapeso a la tensión que crecía detrás de ellas. Porque, aunque la niña no lo percibiera, la sombra de aquellos hombres se proyectaba cada vez con más claridad sobre la escena. El grupo seguía allí, apenas unos escalones por detrás. Sus voces retumbaban en la estructura como un eco que no se podía esquivar. Las risas, cada vez más fuertes, contrastaban con la impaciencia nerviosa de los niños y con el murmullo de los padres que intentaban distraer a sus pequeños. Ronda sentía en su nuca la mirada fija del líder, esa forma invasiva de vigilar que pretendía hacerse sentir aunque no hubiera contacto físico. No necesitaba girar la cabeza para saberlo. La experiencia le bastaba para reconocer cuando alguien estaba calculando cada movimiento en busca de una reacción. Había entrenado demasiadas veces con hombres que esperaban el menor gesto de debilidad para atacar. Aquello no era distinto, aunque el entorno pintara la escena de colores brillantes y gritos infantiles. Al llegar a un rellano, la fila se detuvo. Los niños delante de ellas esperaban su turno para avanzar hacia la última escalera. Ronda aprovechó ese instante para inclinarse hacia su hija y acomodarle el cabello mojado que se pegaba a su frente. Sonrió, le susurró unas palabras de ánimo, y la niña, sin sospechar nada, volvió a reír y a señalar hacia arriba. Esa inocencia era el escudo más frágil y a la vez más valioso. Era lo que la mantenía firme en su decisión de resistir, de no dejarse arrastrar por la provocación. Cada ofensa, cada risa, cada palabra lanzada con veneno detrás de ella la ponía a prueba, pero su prioridad no era demostrar nada a esos hombres, sino proteger el recuerdo que su hija guardaría de ese día. Un recuerdo debía estar hecho de agua, de sol y de risas, no de violencia ni de miedo. El hombre tatuado aprovechó la pausa para acercarse más. Su voz descendió a un tono casi íntimo, cargado de insinuaciones que no dejaban espacio a malinterpretaciones. No eran comentarios casuales, sino frases cuidadosamente diseñadas para humillarla. Su respiración se sentía demasiado cerca, como si la envolviera con un aliento pesado que pretendía marcar territorio. Ronda mantuvo la cabeza erguida, los ojos fijos en la cima de la escalera, como si aquel veneno no existiera. El silencio, lo sabía bien, podía ser un arma tan poderosa como el grito. Pero también entendía que, para alguien como él, ese silencio se transformaba en un desafío. Y los desafíos siempre encontraban respuesta en los egos frágiles. El ascenso continuó, escalón tras escalón, con el calor quemando y el ruido del agua cayendo como un telón de fondo constante. La niña no dejaba de reír, empujando a su madre para que se apurara,
y Ronda respondía con sonrisas que ocultaban un mundo de contención. Sentía el peso de cada mirada, de cada gesto detrás de ella. El roce deliberado de un brazo que la rozaba más de lo necesario, el hombro que se inclinaba demasiado cerca, la carcajada estruendosa que parecía rebotar contra la estructura de metal. Todo formaba parte de un mismo juego, un mismo intento de quebrar su resistencia. Y ella, acostumbrada a combates infinitamente más duros, se obligaba a permanecer firme, porque entendía que allí no se trataba de ganar o perder, sino de enseñar. Cuando por fin llegaron a la cima, el calor era sofocante. El viento que soplaba desde lo alto apenas lograba refrescar la piel húmeda. El socorrista, con gesto cansado, señalaba a los niños su turno. La aquella avanzó de inmediato, con un grito de alegría que resonó más fuerte que todas las burlas que habían acompañado el trayecto. Se acomodó en la salida del tobogán, y en un segundo su cuerpecito desapareció por la rampa, dejando tras de sí una estela de agua y risas que se extendió hacia abajo. Ronda la siguió con la mirada, el corazón apretado, hasta que la vio emerger en la piscina de abajo, sana, feliz, agitando la mano para saludarla desde la distancia. Ese gesto, esa pequeña mano alzada con orgullo, fue suficiente para devolverle la calma, aunque solo por un instante, porque a su lado en la cima permanecía el hombre tatuado. Se inclinó ligeramente hacia ella, con esa sonrisa torcida que pretendía ser seductora y que solo revelaba arrogancia. Su voz, ahora más baja, estaba impregnada de un veneno distinto. Ya no era la burla pública, sino la provocación personal, el intento de invadir un espacio que no le pertenecía. Cada palabra era un recordatorio de que no iba a detenerse. Ronda respiró hondo, mantuvo la vista fija en su hija que chapoteaba abajo y no reaccionó. Sabía que un gesto, una respuesta, una mirada, podía ser interpretada como la señal que él buscaba. El silencio seguía siendo su refugio, aunque la cuerda estuviera a punto de romperse. El socorrista la indicó para lanzarse y ella no dudó en aprovechar la oportunidad. Se acomodó en la salida, dejó que el agua la arrastrara y en cuestión de segundos descendió a toda velocidad, el viento golpeándole el rostro, el rugido del agua ensordeciéndola. Esa breve caída fue una liberación, un instante en el que la presión quedó suspendida, en el que solo existían ella, el agua y la fuerza de la gravedad. Al caer en la piscina, salió de inmediato y buscó a su hija, que la esperaba riendo y chapoteando. La abrazó, la levantó en el aire, y ambas compartieron un momento que, al menos por unos segundos, parecía borrar la sombra que la seguía. Pero la sombra no había desaparecido. El grupo descendió poco después, sus carcajadas resonando de nuevo, su energía invasiva expandiéndose como un humo tóxico que impregnaba cada rincón al que se acercaban. No importaba a dónde fueran, siempre estaban allí, orbitando alrededor, como si hubieran decidido que ese día, ese espacio, les pertenecía. Cada nueva risa era un recordatorio de que el silencio, por valioso que fuera, no podía durar para siempre. La paciencia de Ronda era grande, pero no infinita, y aunque su prioridad seguía siendo mantener la calma por el bien de su hija, la certeza de que el enfrentamiento se acercaba se clavaba cada vez con más fuerza en su mente. No era una cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. De regreso al césped donde habían dejado sus toallas, Ronda intentó recuperar un poco de normalidad. Ofreció a su hija una bebida fría, la envolvió en la toalla para que descansara unos minutos y se recostó a su lado, mirando el cielo despejado. El sol descendía poco a poco, proyectando sombras más largas sobre el cemento. Todo parecía en calma, y por un instante pudo creer que la amenaza se había disipado. Pero no era así. Bastaba con escuchar, con prestar atención al murmullo del entorno, para entender que el grupo seguía allí, que sus risas todavía se filtraban entre el bullicio. Y en ese silencio que ella misma había elegido mantener, en esa prueba que se había impuesto por amor a su hija, comprendía que el final estaba cada vez más próximo. La cuerda no podía estirarse eternamente, y cuando se rompiera, no habría marcha atrás. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, y aunque todavía quedaba bastante luz,
la intensidad del día parecía suavizarse poco a poco. El agua de las piscinas reflejaba destellos dorados, y la música que salía de los altavoces se confundía con el murmullo incesante de las familias que disfrutaban de las últimas horas de la tarde. Sobre el césped, las toallas húmedas y los restos de refrescos pintaban un paisaje típico de un día de verano. Rhonda se había sentado junto a su hija, compartiendo un breve descanso después de tantas idas y vueltas por los toboganes. La aquella mordisqueaba un trozo de fruta, con el rostro aún encendido de felicidad, mientras sus pies se movían con impaciencia, como si su cuerpo no quisiera detenerse demasiado tiempo. A su lado su madre la observaba con una sonrisa tranquila, aunque por dentro sentía que la cuerda de su paciencia se tensaba hasta el límite. El grupo de hombres no se había alejado en ningún momento. Como sombras persistentes, orbitaban cerca, aparecían en cada piscina, en cada fila, en cada rincón donde madre e hija intentaban disfrutar. No habían cruzado todavía la línea definitiva, pero cada comentario, cada risa y cada gesto se acercaba más a ese punto de no retorno. Rhonda lo sabía, lo sentía con la certeza de quien ha aprendido a leer el lenguaje de las intenciones antes de que se hagan acción. Y esa certeza le pesaba más que cualquier combate en el que hubiera participado, porque no era su dignidad solamente la que estaba en juego, sino la mirada inocente de su hija, que no comprendía las dinámicas ocultas de los adultos, pero que inevitablemente aprendería de lo que viera aquel día. Cuando la aquella terminó su fruta, corrió hacia la piscina principal, riendo a carcajadas mientras chapoteaba en el agua. Rhonda la siguió con la vista, relajando los hombros por un instante, como si aquella alegría fuera suficiente para disipar cualquier sombra. Pero la tranquilidad duró apenas unos segundos. Una de las carcajadas estridentes del grupo rasgó el aire, más fuerte, más deliberada. El líder, el hombre tatuado, había decidido acercarse de nuevo. Caminó por el borde de la piscina con esa arrogancia que se manifestaba en cada paso, como si el lugar entero fuera un escenario construido para él. Sus amigos lo seguían de cerca, riendo sin motivo, como espectadores cómplices de un espectáculo que ellos mismos ayudaban a sostener. Rhonda lo vio acercarse, pero no se movió. Se limitó a observar a su hija en el agua, nadando torpemente de un extremo al otro, levantando la cabeza de tanto en tanto para buscar con la mirada a su madre. Esa imagen era su prioridad, su ancla, su razón para contenerse. Sin embargo, el aire se volvía más pesado a medida que el hombre reducía la distancia, como si cada paso fuera acompañado de una sombra más oscura. Finalmente se detuvo a pocos centímetros de ella, inclinándose un poco, con esa sonrisa torcida que ya no pretendía ser graciosa, sino dominadora. «No pongas esa cara, princesa. Estamos aquí para divertirnos», dijo en voz lo suficientemente alta para que sus amigos lo escucharan. La risa inmediata de los demás fue un coro estridente que buscaba subrayar sus palabras. Rhonda no respondió. Tomó la toalla de su hija y la extendió en sus manos, esperando a que la niña saliera del agua. No giró la cabeza, no lo miró. Ese silencio era una muralla, un acto de resistencia que parecía exasperar aún más al hombre, porque él no buscaba diálogo, ni contacto humano, ni siquiera diversión. Buscaba una reacción, un gesto que alimentara su ego frente a los demás. Al no obtenerla, se vio obligado a subir la apuesta. La aquella salió del agua, empapada y sonriente, corriendo hacia su madre. Extendió los brazos para recibir la toalla, y Rhonda se agachó para envolverla, cubriéndola con cuidado, secándole el cabello mojado con ternura. Fue en ese instante, aprovechando el movimiento, cuando el hombre dio el paso final. Su mano salió disparada, y con un gesto rápido y arrogante, golpeó la cadera de Rhonda en un ademán que pretendía ser un chiste, una provocación definitiva. El sonido seco del contacto resonó en el aire más fuerte que cualquier risa, más fuerte que el chapoteo del agua o que la música de fondo. Durante un instante todo el parque pareció congelarse. La carcajada de sus amigos estalló primero, pero pronto se apagó, quebrada por el silencio que la rodeó. Familias enteras, que hasta ese momento habían decidido ignorar, se giraron al unísono, sorprendidas, incómodas, incapaces de fingir que no habían visto lo que acababa de suceder.
El hombre permaneció erguido, con la sonrisa de quien cree haber ganado, de quien confunde la provocación con poder. Pero no tardó en notar que algo había cambiado. Ronda permaneció quieta, con la toalla en las manos, cubriendo el cuerpo tembloroso de su hija. No se llevó la mano al lugar del golpe. No hizo ningún gesto de dolor ni de indignación. En cambio, levantó lentamente la cabeza y clavó los ojos en él. No dijo nada. No era necesario. Su mirada, fija e imperturbable, era más fuerte que cualquier palabra. El hombre por primera vez titubeó. Su sonrisa se mantuvo unos segundos, pero comenzó a resquebrajarse bajo ese silencio denso, bajo esa calma que no era resignación, sino una amenaza contenida. La aquella confundida la miró con los ojos muy abiertos, como si buscara respuestas en el rostro de su madre. La niña no entendía del todo lo que había pasado, pero había sentido el cambio en el aire. Había percibido que algo grave acababa de ocurrir. Esa mirada, esa inocencia que pedía explicación, fue lo que rompió la última barrera de paciencia de Ronda. Porque soportar humillaciones propias era posible, pero permitir que su hija las presenciara, sin respuesta, era algo que no estaba dispuesta a aceptar. Se levantó con calma, sin prisa, cada movimiento cargado de una autoridad que no necesitaba demostraciones. El sol iluminó su figura, proyectando una sombra larga sobre el suelo húmedo. El hombre retrocedió un paso casi sin darse cuenta, aunque intentó disimularlo recuperando la sonrisa. Pero esa sonrisa ya no tenía fuerza. Los ojos de Ronda no se apartaban de los suyos, y en ese silencio se leía un mensaje claro. El juego había terminado. Los murmullos comenzaron a expandirse entre los testigos. Algunos padres se miraron con vergüenza, conscientes de que habían permitido que la situación llegara tan lejos sin intervenir. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, como si quisieran protegerlos de la tensión que se respiraba en el aire. Los niños miraban con fascinación, captando que estaban siendo testigos de algo que iba más allá de un simple día en la piscina. Ronda colocó la mano en el hombro de su hija, transmitiéndole tranquilidad. El corazón de la niña latía con fuerza bajo la toalla, pero al sentir el contacto de su madre, se calmó poco a poco. La madre no gritó, no insultó, no perdió el control, porque sabía que el momento de actuar había llegado, y que no sería la rabia lo que guiara sus movimientos, sino la certeza serena de alguien que había aprendido a dominar la violencia en su forma más pura. El hombre, todavía sonriendo con torpeza, buscó la complicidad de sus amigos, pero ninguno se atrevió a devolverle la mirada. La multitud, silenciosa, lo había dejado expuesto, y frente a esa exposición, frente a esos ojos que lo observaban, la figura tranquila y erguida de Ronda se volvió más grande, más imponente. No era necesario que levantara la voz. Su sola presencia bastaba para anunciar que la última gota había caído y que a partir de ese momento nada sería igual. La piscina, el parque, las familias, todos permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. El silencio era absoluto, un silencio que precede a la tormenta. Y en medio de ese silencio, Ronda, con la mano firme sobre su hija, se preparaba para dar la lección definitiva. El silencio que siguió al golpe fue tan denso que parecía haber paralizado el aire. El eco de la palmada insolente aún flotaba sobre el agua, y el parque, que hasta entonces bullía de voces y risas, se había sumido en una calma tensa, expectante. El hombre tatuado mantenía la sonrisa congelada en el rostro, como si quisiera sostener su acto de dominio con pura fuerza de voluntad, pero en sus ojos ya comenzaba a asomar una vacilación que lo traicionaba. Sus amigos, que segundos antes se habían reído a carcajadas, ahora lo miraban con incomodidad, incapaces de sostener aquella complicidad ante la mirada serena y contenida de Ronda. Ella, en cambio, permanecía erguida, inmóvil, con la mano firme sobre el hombro de su hija, transmitiendo una calma que no era debilidad, sino una advertencia. La que ella la miraba con los ojos muy abiertos, todavía confundida, buscando en el rostro de su madre una respuesta, un gesto que le dijera cómo debía interpretar lo que acababa de presenciar. Y fue esa mirada, esa inocencia, herida por la incomprensión, lo que inclinó definitivamente la balanza. Ronda sabía que no podía seguir sosteniendo el silencio.
Había resistido por horas. Había elegido ignorar cada provocación para proteger la alegría de su hija. Pero aquel acto, cometido delante de todos, exigía una respuesta. Y no era solo una respuesta para el hombre que la había agredido, sino para cada uno de los testigos que se habían mantenido en silencio. Era una lección que debía quedar grabada en la memoria de todos, pero sobre todo en la de su hija. El hombre, tal vez incómodo con el silencio absoluto que lo rodeaba, decidió repetir el gesto de arrogancia que hasta ese momento lo había sostenido. Dio un paso hacia adelante, extendió la mano de nuevo, como si quisiera reafirmar su control sobre la situación. Pero no llegó a completar el movimiento. Rhonda, con la rapidez de un rayo, levantó el brazo y atrapó su muñeca en el aire. El gesto fue tan preciso, tan natural, que parecía el resultado de un instinto más que de una decisión consciente. Con un giro controlado, aplicó la presión exacta en el punto justo de la articulación, obligando al hombre a doblarse sobre sí mismo. Su sonrisa desapareció de inmediato, sustituida por una mueca de dolor. La multitud exhaló al unísono, sorprendida por la rapidez del movimiento. No hubo violencia desmedida, no hubo golpes innecesarios. Fue un acto limpio, técnico, ejecutado con la elegancia de quien domina su arte hasta la perfección. El hombre cayó de rodillas, intentando resistirse, pero el control de Rhonda era absoluto. Con un leve empujón hacia adelante, lo condujo sin esfuerzo hacia el borde de la piscina. La superficie húmeda del suelo se convirtió en su peor enemiga, y en un abrir y cerrar de ojos perdió el equilibrio, y cayó al agua con un estruendo que resonó como un trueno. El chapoteo levantó una ola que mojó a varios de los presentes, pero nadie se quejó. Todos observaban en silencio, hipnotizados por lo que acababan de presenciar. El líder salió a la superficie segundos después, tosiendo y jadeando, con el cabello chorreando y la expresión desencajada. Miró alrededor, buscando apoyo en sus amigos, pero estos habían retrocedido, con la risa borrada de sus rostros. La multitud lo miraba fijamente, algunos con indignación, otros con vergüenza, muchos con una mezcla de respeto y asombro hacia la mujer que acababa de ponerlo en su sitio sin pronunciar una sola palabra. Por primera vez en todo el día, el hombre pareció comprender que ya no tenía el control, que su juego había terminado. Rhonda permanecía en pie junto a la piscina, erguida y tranquila, con los brazos sueltos a los costados y la mirada fija en él. No necesitaba decir nada. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier discurso. La multitud entendía. Los niños, que hasta entonces habían observado en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, señalando hacia la mujer como si hubieran visto a una heroína de carne y hueso. Los padres, en cambio, bajaban la mirada, incómodos al reconocerse en su propia pasividad, porque todos habían visto cómo se había desarrollado la situación desde el inicio y nadie había intervenido. El coraje había llegado demasiado tarde, y no había provenido de ellos, sino de la mujer que había elegido esperar hasta el momento preciso para actuar. El hombre intentó salir de la piscina, tambaleándose, empapado y humillado. Su orgullo herido lo empujaba a levantarse con rapidez, a recuperar de algún modo la imagen de dominio que se le había escapado entre los dedos. Pero sus movimientos eran torpes, y cada intento por recuperar la compostura no hacía más que acentuar su derrota. Subió al borde resbaladizo y se incorporó con esfuerzo, mientras el agua chorreaba por su torso lleno de tatuajes. Sus puños se cerraron, como si quisiera lanzarse de nuevo contra ella, pero al levantar la vista y encontrarse con los ojos de Rhonda, su valentía se deshizo. Esa mirada contenía algo más que fuerza física. Contenía la certeza de alguien que no tenía nada que demostrar, y precisamente por eso era invencible. La multitud seguía en silencio. Los socorristas, que hasta entonces habían dudado en intervenir, comenzaron a acercarse con silbatos en mano, ordenando al grupo de hombres que se retiraran del área. Sus voces, por más fuertes que fueran, se sentían débiles frente al peso de lo que acababa de suceder. El líder murmuró insultos entre dientes, palabras ahogadas que no llegaban a oídos de nadie, y sus amigos lo rodearon con torpeza, empujándolo hacia la salida. Su marcha, lejos de ser un acto de dignidad, era una retirada penosa, marcada por las miradas acusadoras de quienes lo habían visto humillar y luego ser humillado.
Ronda se agachó entonces y tomó a su hija en brazos. La envolvió con la toalla y la sostuvo con fuerza, como si quisiera grabar en su piel la seguridad que ella le ofrecía. Aquella apoyó la cabeza en su hombro, y aunque todavía parecía confundida, en sus ojos comenzaba a dibujarse un destello de comprensión. Había visto a su madre mantenerse en silencio durante horas, resistiendo con calma, y había visto cómo, cuando la situación lo exigió, esa misma calma se transformó en una fuerza inquebrantable. No había necesidad de explicaciones largas. La lección estaba ahí, viva, latiendo en el recuerdo que quedaría para siempre. El murmullo de la multitud comenzó a crecer poco a poco. Algunos padres murmuraban entre sí, con voces cargadas de arrepentimiento. Una mujer, sentada bajo una sombrilla, dijo en voz baja: «Deberíamos haber hecho algo antes». Y esas palabras, aunque no estaban dirigidas a nadie en particular, resonaron como un eco de la culpa compartida por todos los que habían guardado silencio. Ronda escuchó, pero no reaccionó. No había reproches que hacer. El mensaje ya estaba dado, y no solo al hombre que había osado cruzar la línea, sino a cada testigo que había preferido mirar hacia otro lado. El parque acuático poco a poco recobró su bullicio, pero ya nada sonaba igual. Las risas eran más contenidas, las conversaciones más bajas, como si el eco de lo sucedido se resistiera a disiparse. Los niños, sin embargo, parecían haber comprendido otra cosa. Varios de ellos miraban a Ronda con admiración, como si hubieran visto en ella la encarnación de una lección que los adultos no habían sabido darles. Que la dignidad no se negocia, que el respeto no es un lujo, y que el silencio frente a la injusticia también deja una marca. Cuando el sol comenzó a esconderse, Ronda tomó la mano de su hija y juntas caminaron hacia la salida. Sus pasos eran tranquilos, sin apuro. El parque quedaba atrás, con sus colores brillantes y sus murmullos apagados, como un escenario que acababa de presenciar una obra inesperada. Mientras cruzaban el estacionamiento, el aire de la tarde se volvía más fresco, y aquella, agotada por el día, se recostó contra su madre con los párpados pesados. Ronda la levantó y la acomodó en el asiento trasero, asegurándola con el cinturón y acariciándole el cabello mojado que aún olía a cloro. Encendió el motor y, antes de salir, miró un instante hacia atrás. El parque seguía lleno de gente, pero para ella todo había terminado. El día que había comenzado con la promesa de ser un recuerdo alegre, había tomado un rumbo inesperado, y sin embargo, en esa desviación se había forjado algo aún más importante. Una lección de vida que su hija recordaría siempre. No había sido un combate en un octágono, ni una pelea por un título, sino algo mucho más esencial. Había sido un recordatorio de que la verdadera fuerza no necesita gritos ni violencia descontrolada. La verdadera fuerza está en la dignidad, en la paciencia y en el momento exacto en que se decide actuar. Mientras conducía por la carretera iluminada por la luz dorada del atardecer, Ronda respiró profundamente. Sentía la fatiga de un día largo, pero también una paz inesperada. No había querido esa confrontación, no la había buscado, pero al llegar, había sabido responder con claridad, y en el silencio que reinaba en el coche, roto solo por la respiración tranquila de su hija dormida, comprendió que aquella lección había quedado grabada no solo en quienes habían sido testigos, sino en la persona más importante de todas, la niña que crecía a su lado. El sol desapareció finalmente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La carretera se extendía frente a ellas, larga y tranquila, como una promesa de nuevos días. Y en ese camino, Ronda supo que lo que había enseñado aquel día no se borraría jamás, que el respeto no se mendiga, que la dignidad se defiende y que, incluso en los lugares más inesperados, a veces la vida exige dar una lección que todos recordarán. Si esta historia te mantuvo atento hasta el final, no te quedes aquí. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Tenemos muchas más historias sorprendentes que no querrás dejar pasar. Mira el siguiente video ya mismo y comparte este con tus amigos para que ellos también vivan la experiencia.